pues le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas y le agradecemos mucho que nos tome esta comunicación al abogado Héctor Escamilla Lira. Él es abogado laborista, reside allá en Monterrey, Nuevo León, y pues está identificado por la Dirección Federal de Seguridad como parte del plan para el secuestro de Eugenio Garza Sada. De hecho, estuvo en prisión de 1974 hasta 1979. Don Héctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de conversar, abogado Héctor Escamilla. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Yo sí lo escucho. No sé si ustedes me escuchan. Perfecto. Lo escuchamos perfectamente. Sí, los escucho. Gracias, don Héctor. Le preguntaría, abogado, usted fue miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Usted tiene obviamente su propia versión de lo que pasó hace 50 años, ese evento que ha sido muy polarizante en México, y me gustaría mucho que usted nos narrara ese 17 de septiembre de 1973. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Héctor Escamilla Lira? Bueno, en principio, les manifiesto que no estuve presente en el acto, por lo tanto, los detalles de lo que sucedió los tendría que dar a través de las versiones que todo el mundo conocemos. Entonces, las versiones que da Elías Orozco Salazar y Miguel Ángel Torres Enríquez es que efectivamente se hizo el intento de secuestro de Eugenio Garza Sada y se desató un enfrentamiento en donde inicialmente, al tratar de llegar solamente al llegar a la portezuela, creo que fue Anselmo Herrera o Javier, no recuerdo cómo se apellida, recibieron desde el interior del carro balazos que los mataron. Y le pasó lo mismo al doctor Enríquez, pero salió solamente herido. Eso desató el enfrentamiento. Lo que fue la balacera surge de los escoltas de don Eugenio y no del comando. Al comando no le interesaba tener absolutamente ninguna persona herida. Lo que requería era efectivamente retener al empresario para el efecto de poder negociar. No era, en ese sentido, es ilógico pensar que iban con una situación de violencia. Sí, las armas en ese momento, en ese tipo de operativos, era solamente para intimidar, pero no para usarse. Entonces, esa es la primera aclaración. La controversia que había entre Eugenio Garza Sada y Luis Echeverría Álvarez venía de mucho tiempo atrás. Eran dos versiones de proyectos de nación. Mientras Echeverría
defendía a capa y espada los tratados de Bucareli, el empresario estaba decidido a desarrollar tecnología propia para desarrollar los procesos productivos en el país. Y en ese sentido establece lo que es el tecnológico, que es el elemento más fuerte que podemos tener. No había había dos versiones. Eugenio Garza Sada, desde sus inicios, retoma una ideología nacionalista muy fuerte, derivada incluso o inducida por un conjunto de ideólogos alemanes que se trae para el efecto de echar a andar la cervecería. Cuando se da la ley seca en Estados Unidos, del 20 al 30 y tantitos, sucede un fenómeno que normalmente la materia prima, en particular la malta, se la traían de Chicago, pero Chicago le prohíben producir y exportar materias primas para la cerveza. En ese sentido, Eugenio Garza Sada, que en aquel entonces era el director comercial de la cervecería, decide traer técnicos alemanes para la producción de la cerveza. Y en ese sentido, Múnich había sido el centro del nacionalsocialismo de Hitler. Entonces, vienen con toda la ideología nazi, la introducen al Grupo Monterrey. El Grupo Monterrey no desperdicia el mercado americano y hace una serie de exportaciones un tanto clandestinas, porque era un mercado enorme. Y es el desarrollo, sí, y el director de comercio es Eugenio Garza Sada. Y Eugenio y la familia Garza Sada no era la familia que tenía el capital en la cervecería. Eran los Calderón, eran los mismos, y los Garza Sada, el padre de él, Isaac Garza, era la persona que en última instancia administraba, entra a la cervecería como socio administrador, y Milmo y Calderón como capitalistas, y Schneider como técnico, y se levanta todo ese fenómeno de la cervecería que nos va a dar después de lo que es la ley seca americana, va a surgir Garza Sada como el capitalista principal. Es decir, tiene una capacidad enorme de organización, tiene una capacidad enorme de desarrollo de un conjunto de empresas para darle salida al producto, pero a su vez desarrolla empresas químicas, empresas de hojalata y lámina, comienza a desarrollar la industria química y la remata con la cuestión del tecnológico. Entonces, sí es una situación que se tiene que analizar más en concreto, la personalidad, y no se le puede negar a Eugenio Garza Sada, que es el artífice del polo de desarrollo económico Nuevo León. Este Nuevo León que se hace un polo industrial, un polo de concentración de población. Monterrey en el 50 no pasaba de los 100,000 habitantes. Es decir,
o 100, 150,000 habitantes. Tiene un desarrollo enorme a raíz de la industrialización. Es muy importante, ¿Sí, Álvaro? licenciado Escamilla Lira, perdón que lo interrumpa, es muy importante que usted conceptualice y le cuente también al auditorio la relevancia de un personaje como Eugenio Garza Sada, quien es, pues a quien se intenta secuestrar por parte de un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, en ese 17 de septiembre de 1973. Pero hay un informe de la Dirección Federal de Seguridad que dependía de la Secretaría de Gobernación de aquel entonces, y lo identifican a usted como quien planea también el secuestro, pero es un informe que viene desde 1971. Lo revela Jorge Fernández Menéndez en este libro, y me gustaría que le contara también al auditorio cuándo se comienza a planear este secuestro y si es verdad, como dice la Dirección Federal de Seguridad, que se comienza a planear desde casi 2 años antes. La planeación probablemente pueda ser. Es decir, no se dio de improviso. Pero sin embargo también la versión que trae, ¿cómo se llama este amigo? No, pues la Menéndez. dirección, sí, pero es la Dirección Federal de Es Seguridad. una versión. Ajá. De Jorge Fernández Menéndez. Él publica hace poco. Adelante. Jorge Fernández Menéndez, ese amigo que viene de las filas de la policía política de los torturadores argentinos, que corrió de Argentina una vez que se depusieron a los generales y establecieron la prisión preventiva para Videla. Sale el nombre de Fernández Menéndez como una persona que había estado torturando y matando a los argentinos. Se viene a México, la CIA lo pone en la UNAM. De la UNAM saca una carrera en periodismo y después hace un conjunto de libros, entre ellos saca según él, saca la versión de la Dirección Federal de Seguridad, y en la Dirección Federal de Seguridad, pues la versión que trae es la versión Nazar Haro. Y la versión Nazar Haro, pues obvio, a mí me detuvieron en abril del 74 y ya me comentaba efectivamente esta versión. O le decía, mire, usted y yo sabemos que es mentira. Esa versión es mentira. Entonces, si acaso quiere ponerla, póngala. Y no aparece solo en Mario Menéndez. Si ubica en Google la declaración que yo di en la Dirección Federal de Seguridad, ahí va a aparecer algo relativamente parecido. No esa versión. Esa versión es una versión. ¿Por qué sale el dato de Jorge Fernández Menéndez en esta conversación?
Bueno, porque lo que él publica es que Luis Echeverría Álvarez, su gobierno, supuestamente sabía que iba a darse el secuestro de Garza Sada y tuvo tolerancia con los miembros de la Liga Comunista, y entonces ese intento de secuestro llevó al asesinato. Esa es la versión que publica, la última versión que hay, digamos, sobre estos eventos, que es la que publica Jorge Fernández Menéndez, y lo cita directamente a usted. De ahí le explico a la audiencia, de ahí la importancia de tenerlo a usted aquí hoy. Si hacen una pequeña investigación sobre el periódico El Norte, las páginas del periódico Norte, probablemente del 73, todo el 73, van a encontrar 3 o 4 declaraciones de Eugenio Garza Sada señalando que si en algún momento él es secuestrado, le exige al gobierno federal que no haga ninguna negociación en relación con ese evento, que él prohíbe que se haga cualquier negociación con cualquier grupo armado que lo pueda secuestrar. ¿Por qué hace esas declaraciones Eugenio Garza Sada? Y es una cuestión de que nada más le busquen tantito, es decir, está abierto. Es decir, cualquier hemeroteca sacan el periódico El Norte y allí están las declaraciones. No es ¿Por qué declara eso? ¿Por qué declara eso? Amarillista, como la que está presentando este tipo. ¿Quién? En su momento. Porque sabía el poder político y económico que tenía. Eugenio Garza Sada, porque había ya secuestros de diferentes empresarios en diferentes partes del país. Se había hecho una táctica de los grupos armados el secuestrar a algunas personalidades que dominaban el aspecto económico y el aspecto político del país. No estaba fuera de orden. Incluso la misma situación en que se movía Eugenio Garza Sada, se movía efectivamente con todo un aparato de protección y con guardaespaldas de primer nivel. Entonces, no por nada comienza la situación del uso de las armas de fuego entre los guardias y el comando, dejando irresponsablemente en medio al empresario. Según esto, nomás le agachan la cabeza y están el fuego cruzado. Entonces, son muchas más circunstancias que tienen que tomar ahí. No es única, exclusivamente una versión simplista y amarillista de un agente de la CIA, torturador y asesino. Abogado Héctor Escamilla Lira. ¿Por qué? Efectivamente, mataba a la gente armada. Sí. Abogado Héctor Escamilla Lira, nosotros, Alejandro y su servidor, hablamos con Elías Orozco Salazar, integrante del comando que participa en el intento de secuestro de Garza Sada. Platicamos con él pues hace hace ya 4 años. Y él hablaba de que no se buscaba lógicamente matar al Garza Sada, sino secuestrarlo pues para exigir dinero y sobre todo reivindicaciones de carácter político. A usted lo detiene Miguel Nazar Haro, que en aquel momento era subdirector de la Dirección Federal de Seguridad.
El director era el capitán Luis de la Barrera Moreno. ¿Dónde lo detienen a usted y qué es lo que usted dialoga con Nazar Haro? Mira, a mí me detienen en Culiacán en abril, los primeros días de abril de 1974. Cuando me logran identificar plenamente, me remiten a la Dirección Federal de Seguridad y bajo la investigación de Nazar Haro. Estoy ahí en los interrogatorios, la tortura, los interrogatorios, todo el mes de abril. Yo salgo, a mí me consignan al penal del Topo Chico hasta los primeros días de mayo de 1974. Todo el mes de abril estoy en la Dirección Federal de Seguridad en interrogatorios. De una o de otra manera, yo lo que les he dicho en algunas ocasiones, a veces hace uno, cuando está en esa circunstancia, una situación de preso, hace una negociación con el torturador. Yo negocio mi vida y tú negocias, resuelves el problema de investigación que tiene. Permanentemente yo le decía a Nazar Haro, porque me daba una versión, es que es así. No es cierto. Pero póngalo, yo se lo firmo. Es una discusión de carácter político. No va a tener todo lo que es el proceso jurídico, no va a tener ninguna trascendencia. Porque todo lo estamos viviendo en un momento en donde la política, el movimiento armado, la Liga Comunista 23 de septiembre, es un movimiento político que trata de transformar las relaciones económicas y sociales del país. Entonces, en ese sentido, se dan las declaraciones. Y si agarramos las declaraciones de todos los que estuvimos involucrados, va a ser una situación totalmente absurda. Cada uno va a dar una versión. Incluso por ahí hay un libro que dictamos nosotros que se llama Proceso 211, un proceso de excepción, que son las conclusiones en el proceso penal, en el 211 del 1973. Y hay una parte que escribió Mónico Rentería. Agarró todas las declaraciones de la totalidad de los que estábamos involucrados y dice, bueno, llegan absurdos tales que había en el vehículo que intercepta al vehículo de Garza Sada por parte del comando. Eran 6 o 7 personas sentadas una arriba de otra en el volante. Entonces, cosas de esa naturaleza, es decir, había a su vez es una versión absurda, de tal manera que incluso el mismo proceso penal que estaba en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, yo lo reto a que lo busquen, no lo van a encontrar. Don Héctor, déjeme le pregunto una copia certificada. Déjeme le pregunto esto. 50 años después de los eventos que se dieron y que llevan a la desgracia, porque siempre será una desgracia, a la muerte de un empresario. En este caso, un empresario muy notable, con una presencia nacional y en un pleito
en ese momento con el poder. Usted, obviamente, la reflexión que se ha permitido hacer en 50 años. Hay dos prominentes que están murieron y que no toman en cuenta. Es correcto. Hacia allá quiero ir. Hacia allá quiero llevarlo justamente. ¿Qué reflexiones tiene usted? Sobre todo la reflexión social, política, 50 años después. ¿Qué reflexión hace usted sobre aquellos eventos? ¿Valió la pena haber hecho el intento por detenerlo, por secuestrarlo? ¿Qué reflexión hace usted? No se agota no se agota el movimiento armado socialista en el intento de secuestro de Garza Sada. Es mucho, mucho más allá. Es una situación de una crisis, en donde hay problemas en las universidades. Llegan el conjunto de jóvenes a la ciudad y no encuentran mecanismos para poder superarse. Y se dan el conjunto de las luchas, unas luchas enormes en las universidades públicas para el efecto de que se abrieran carreras, porque la vida anterior de donde veníamos del campo nos daba una posibilidad de tener un acceso a un nivel de vida social. Se nos jala la ciudad y requerimos todo eso. Se da, si se fija, es una movilización enorme en todas las universidades de todo el país, porque se nos jaló. La gente no tenía en dónde vivir. Se establece la cuestión, se jala a la población a la ciudad y la ciudad no tiene la posibilidad de absorberlos en trabajos formales y se van al mercado ambulante. Es una época de crisis muy fuerte del sistema, en donde se abrió la posibilidad de, desgraciadamente, lo que fue el movimiento armado socialista, la Liga Comunista intentó, sin poder hacerlo, unificar en un solo proyecto político de desarrollo del país. Sin embargo, tronó, si no fuimos capaces. Y el enfrentamiento que había entre el gobierno, es decir, también truena el gobierno estabilizador, es decir, ya con Echeverría y López Portillo son los últimos exponentes. Ya Miguel de la Madrid es exponente de una clase política totalmente diferente. Miguel de la Madrid ya es el representante de la burguesía financiera, ya no de la empresarial. Se abre y viene a reforzar el neoliberalismo Salinas de Gortari, pero a su vez, para reforzar el neoliberalismo, tienen que hacer un conjunto de cesiones al movimiento y abren la reforma política electoral, la ley López, es Don Héctor, una consecuencia inmediata del movimiento armado y buscando la pacificación del país. ¿Sí? Es verdad. Don Héctor, a 50 años de la muerte de Eugenio Garza Sada, ¿qué enseñanza puede desprenderse de eso? Porque se desmoviliza, se sigue combatiendo hasta que se
termina por aniquilar a la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero yo le pregunto a usted como integrante de ese grupo armado, ¿valió la pena los años inclusive de cárcel por la lucha armada? La lucha armada trajo una reforma electoral. Esa reforma electoral en el 2018 tuvo la capacidad de sacar al neoliberalismo del poder. Obviamente no podemos decir que es un gobierno socialista el de López Obrador, pero sin embargo se da una ruptura para en circunstancias distintas se da una política de apoyar abajo y no arriba para el desarrollo del mercado interno nacional. Obviamente sin los esfuerzos, sin los sacrificios de una generación. ¿Qué hubiera pasado en México si no se hubiera sacrificado la generación de Hidalgo, Morelos y Guerrero? ¿Qué hubiera pasado en México si la generación Pancho Villa, Zapata, etcétera, no hubieran tomado, sufrieron armas, sufrieron persecución, sufrieron muertes? Es decir, los movimientos sociales siempre traen una serie de sacrificios y a veces dan resultados inmediatos y a veces los dan a mediano tiempo. Sí. No se puede concebir la reforma política electoral en este país sin el movimiento armado. No el secuestro de Garza Sada, ese es un hecho aislado dentro de todo este periodo. Porque tenemos también el sacrificio de Aranguren y tenemos otro montón, tanto del capital como del trabajo, hubo muchos sacrificados. Sí, obviamente, ¿cuántos compañeros? Por ejemplo, ahorita, ¿por qué no se habla de Salvador García Corral? Que lo ubicaron como uno de los estrategas originales del movimiento, del grupo de los macías que le decíamos al interior de la liga, que fue el comando Isabelías, ¿no? Y llegan y lo tiran casi frente a la casa de Garza Sada, destrozándole la totalidad de los huesos de su cuerpo. No le dejaron un hueso bueno. Es decir, ¿qué pasó después de 50 años del homicidio? Ese sí es un homicidio. Es decir, un homicidio cobarde. Si lo detienen en Sinaloa a García Corral y vienen y lo tiran totalmente despedazado en Monterrey. Es decir, ¿qué pasó con esos torturadores? La desaparición de Jesús, si hablaron con el Jesús Díaz, Piedra Ibarra. Debe de haberles dado de Jesús Piedra Ibarra, es el otro, de Nacho Olivares, es el economista Nacho Olivares, que lo dejan el cuerpo lleno, es decir, agujerado, quemado con cautín, incluso el cautinazo en el corazón. Sí. Son situaciones total y absolutamente, ¿cómo le diría?, trágicas. Es decir, no fue un movimiento fácil. Es más, incluso no era, incluso la Liga Comunista 23 de septiembre intentaba darle un giro más político que militar al movimiento. Es decir, unificar, abatir la dispersión ideológica, política y orgánica, armar un gran partido político que pudiera dirigir los movimientos. Sin embargo, por miles de circunstancias,
se fue reduciendo a un enfrentamiento militar, no deseado. Es decir, no era, es decir, nos llevaron a un campo que no queríamos ir. Nosotros íbamos a un campo político y a lo mejor, es decir, con todas las contradicciones existentes, porque el movimiento armado surge a través de un uso indiscriminado de violencia de parte del Estado hacia el movimiento. Es decir, ahí tenemos a los copreros de Guerrero, es decir, totalmente masacrados. Tenemos el 2 de octubre, tenemos el 10 de julio. Es decir, y si agarramos cada uno de los estados, hay movimientos más chiquitos, movimientos más grandes, todos violentados, todos reprimidos. Un montón de presos políticos, miles de presos políticos, incluso en el momento que tuvimos después de octubre. Es decir, ¿cómo enfrentar todo eso? ¿Subsiste aún? No. ¿Por qué no subsiste? Porque hubo una respuesta. Es decir, que fue una respuesta que luego, para poder equilibrar la economía, el aspecto político, se tuvo que dar una reforma política. Incluso cuántos partidos políticos había antes del 73. ¿Cuántos? 3, 4. PRI, PAN, PP y PAN. Hasta ahí. ¿Cuántos diputados tenían? Máximo. Participabas en los 300 y te regalaban 5. Es decir, no había una vida política democrática en este país. Ya después comienza a hacerse todo un conjunto de reformas que nos llevan incluso a la posibilidad de llevar a López Obrador a la presidencia. Es decir, en 2 veces lo pararon. Es decir, hicieron todo un conjunto de mañas y tropelías. En el 18 ya llega, obviamente, llega lo que yo personalmente digo, es decir, es administrando el sistema capitalista que tenemos y buscándole dar salidas, apoyando un mercado, el mercado interno, en vez de apoyar a los de arriba, que es la situación del neoliberalismo, apoyar a los de abajo, desparramar el dinero abajo, desarrollar un conjunto de obras para dar trabajo y comenzar a que el mercado se vaya sosteniendo y avanzando con la circulación de recursos económicos. Pues, a 50 años, don Héctor, realmente sí tiene sus claroscuros. Pues sí. Licenciado Héctor Escamilla Lira, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, muchas gracias por la oportunidad de platicar en un esfuerzo que tratamos de hacer nosotros de entender lo que ha acontecido, lo que acontece en nuestro país. Y por supuesto, el acontecimiento de la muerte de Garza Sada hace 50 años es parte de la historia. Muchísimas gracias el día de hoy, don Héctor. Gracias. Buenas noches. Le mandamos un abrazo, gracias.